Vamos a hablar, obviamente siempre hablamos sobre los conceptos, sobre las bases, soluciones, disoluciones, pociones, lociones. Los vamos a encontrar como muchos nombres, ¿verdad? Pero igual, aquí solo les puse algunos. Vamos a ver los tipos de soluciones que tenemos, las propiedades, la importancia, utilidad en tecnología farmacéutica, cálculos y operaciones. En este caso, pues ya vieron ustedes los cálculos, pero me refiero a que definitivamente para desarrollar y para estar en tecnología y ver una fórmula como tal y quererla hacer e implementar en un laboratorio de investigación y desarrollo, necesitamos saber de cálculos y de operaciones, si no estaríamos perdidos, ¿verdad? Pese 5 gramos, no sé, y la fórmula está hecha para 5 mililitros y yo la voy a hacer 100, entonces necesito trasladar eso a 100. A eso se refiere aquí con estos cálculos y operaciones que no los podemos olvidar, ni quitar, ni obviar, ¿verdad? Comentarios y igual cualquier cosa me lo van diciendo. Entonces, según la definición farmacopeica, son preparados líquidos que contienen uno o más sustancias disueltas en uno o en varios solventes, ¿verdad? Es decir, no está limitado a un solvente. Claro, usamos agua en su mayoría porque es el solvente universal y es una de las materias primas más importantes que nosotros utilizamos en la industria. Entonces, si lo resumimos a sus dos constituyentes básicos, vamos a tener el soluto y el solvente, ¿sí? Y por supuesto los podemos ir después amplificando y vamos a ir viendo lo que dentro de ese solvente vamos a encontrar. Y ya le podemos llamar excipiente, donde ya va a tener otra serie de propiedades. Son sistemas homogéneos, ya lo vimos, y aquí ya no tengo problemas yo con la palabra porque ya la vimos en las clases anteriores. Entonces, dentro de hay varios tipos de soluciones, ¿verdad? Vamos a tener gotas, vamos a tener soluciones parenterales masivas, que nosotros le llamamos muchas veces sueros, pero son parenterales masivos, ya correctamente desde el punto de vista de tecnología farmacéutica. Vamos a tener también todos estos tipos y variedades de presentaciones, ¿verdad? En diferentes formatos, ¿verdad? Que obviamente cuando nosotros los vamos a diseñar como tal, pues tenemos que hacer pruebas de estabilidad, ver si toxicidad en envases y demás, ¿verdad? Cualquier duda o alguna polleta ahí que les parezca curiosa, pues ahí estamos a la hora. Ventaja es una fórmula farmacéutica homogénea. Ahí no tenemos aquel problema que habíamos visto del ajedrez, ¿verdad? Una partícula blanca, una partícula negra, una blanca y perfectamente distribuidas. Aquí sí están distribuidas. Aquí no vamos a tener problemas. Si agarramos una alícuota de arriba, de abajo, de en medio, van a tener las mismas propiedades. Propiedades extrínsecas e intrínsecas de la materia, ¿verdad? Que habíamos platicado. La acción, pues, obviamente, como ya está disuelto el principio activo, ya no necesita pasar barreras, pues ya no necesita, pues hoy en la mañana, algunos de los compañeros que llegaron ahí a la visita, pues platicamos en el caso de sólidos, que necesita un rompimiento, que sería desintegración, después probamos dureza y después probamos hasta lo que sería la disolución, o sea, lleva muchas cosas. Esto ya no lleva disolución porque ya va disuelto, o sea, tiene muchísimas ventajas. Fácilmente se colorea y es aromatizado. Acepta edulcorantes y saborizantes, menor capacidad irritante de las mucosas. Obviamente estamos hablando de los productos ideales, podríamos decir, aunque no todos se pueden hacer en esa misma forma, dependiendo, ¿verdad? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Cualquier pregunta me lo dicen, por favor. De igual manera, como todo en esta vida tiene desventajas,
el gran volumen, el manejo, el envasado, el transporte. Ustedes saben que el transporte es caro y si lo vamos a mandar de aquí a, bueno, ahí decía Argentina, lo vamos a mandar de aquí a Argentina, va a salir carísimo porque mandarlo en avión o terrestre, como quisieran, el tiempo y el manejo, por eso se habla del transporte. Inestabilidad, pues sí, muchos de estos productos también van a tener problemas microbiológicos, porque hemos platicado que donde hay agua hay vida y donde hay vida vamos a tener, a pesar de que se le agregan algunos tipos de preservantes, vamos a tener inestabilidades de muchos tipos de vista. Aquí estoy hablando desde el punto de vista microbiológico, pero también puede ser desde el punto de vista físico, físico-químico, químico, etcétera. Van a haber incompatibilidades y por supuesto aquí vemos, aquí está precioso esto translúcido, aquí ya lo vamos viendo que se está poniendo turbio y aquí está totalmente turbio. Aquí hubo diferentes cambios hasta llegar a este punto. Entonces, son parte de las desventajas que tienen los líquidos. Entonces, la clasificación de las soluciones para nosotros acá en tecnología farmacéutica, según el número de componentes, van a ser simples o binales, soluto en solvente, bi de 2, ¿verdad? Compuestas, más de un soluto. Entonces, ahí ya tenemos una forma de clasificarlos. Componentes simples o compuestos, según su estado físico, sólido, líquido. Sabemos que muchos sólidos se disuelven en líquidos. Líquido, gas, gas, líquido. Sabemos también que van a ser soluciones, aunque, por ejemplo, en este aerosol que está acá, ¿sí? Su forma es aerosol, forma farmacéutica, pero es gas con un líquido, ¿sí? O bien un gas que se disuelve dentro de un líquido. Bueno, ahí hay muchas variedades, pero al final lo que necesitamos es que sea homogéneo y soluble. También por el tamaño de las partículas. Soluciones verdaderas, partículas que van alrededor de una micra. Soluciones coloidales que van de 1 a 100 micras. Pero como son coloides, no las logramos ver, que ya son translúcidas, entonces son soluciones coloidales. Según el solvente empleado, también vamos a tener soluciones acuosas, soluciones alcohólicas, soluciones etéreas, glicerados, sorbitonados, etc. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Esas serían por el solvente empleado. Según la clasificación de las soluciones y según su uso, pues propiamente vamos a tener soluciones orales, soluciones parenterales y, perdón, es que se abrieron dos micrófonos y los sellé ahí. Soluciones oftálmicas, soluciones nasales, soluciones bucales, enemas y duchas. Bueno, hay mucho más, pero es una forma de clasificación por uso común. La clasificación en el caso de las aguas, según el método de obtención, vamos a tener desde el agua potable, agua purificada, agua desionizada, agua por ósmosis inversa, etcétera, que obviamente empezamos por un tipo de agua y llegamos a los diferentes tipos de agua y la PWI, que es el agua para uso farmacéutico. Aquí no voy a entrar en detalle porque parte vemos en industrial y tengo entendido que lo vieron en otro curso, pues a veces me ponen acá, no lo vimos, a mí me retroalimenta, pero cuando hemos tenido reuniones, pues los profesores me dicen, no, eso lo vimos. Pero no está de más, no está de más, Licky. ¿Perdón? No está de más. Ah, sí, no, no está de más. Entonces yo lo pregunto porque quiero estar seguro, pues gracias. Y la verdad, pues esa es la... O si no se hace un repaso, eso no sería problema. Entonces, según el método de obtención, tenemos agua para inyectables, que normalmente estamos hablando, pues, de esta palabrita pirógenos, que va a estar libre de pirógenos. Esta es otra que es agua estéril
para inyectables, agua con ausencia de microorganismos vivos y libre de pirógenos, pero ya le pusieron la palabra estéril. Todo eso lo vamos a encontrar en el medio farmacéutico. Agua bacteriostática para inyección, apirógena y con agentes bacteriostáticos. No estéril, dice, bueno, generalmente siempre va a ser estéril. Agua estéril para irrigación, uso en enemas, bacterias eliminadas con filtro .22, libre de pirógenos, y va a ser en todos estos casos verificado esos pirógenos, pues, es decir, por diferentes metodologías para comprobar pirógenos. Alcoholes, no vamos a entrar al detalle, pues no se puede utilizar cualquier alcohol en soluciones farmacéuticas, obviamente. Tienen un número impar de carbonos, normalmente son tóxicos. En algunos países está prohibido el uso de alcohol como solvente interno. Y en aquellos casos que va para niños, pues también está bastante restringido dependiendo de la legislación de cada país. Y aquí tenemos el etanol, pues es uno de los más utilizados, solo mezclado con agua. El isopropílico, pues su solubilidad, y estamos hablando también, a veces hablamos en forma general, pero recuérdense que usamos, por ejemplo, para lociones, o pues se utiliza ahora que al 70%, que para las manos y demás, para uso externo, obviamente, ¿verdad? Polioles como la glicerina, que disuelve fenoles, alcoholes, varias sales, y también que se usa como preservante. El caso del fenol es un preservante que inclusive se usa en inyectables, ¿no? Algunos otros alcoholes como los propilenglicoles, que son sustitutos de glicerina, miscibles en agua. Obviamente, pues acetona, que a veces sirve para ciertos preparados de uñas y demás, y cosméticos, inhibe el crecimiento de hongos. Disolvente de vitamina D y progesterona, pues algunos de estos pues se utilizan como para la preparación de estas hormonas y vitaminas. Otros aceites, por ejemplo, el de maíz, el de girasol, canola, oliva, coco, híjole, aquí podemos mencionar un montón, también son muy utilizados en la industria farmacéutica, ¿verdad? No deben actuar, obviamente, sobre el principio activo y se utilizan muchos de ellos de forma intramuscular. Oleato de etilo, que obviamente aquí lo más importante es, bueno, la oxidación, muchos se rancían, obviamente microbiológicamente no tienen problemas, pero vemos índice de yodo, índice de saponificación, rancidez y demás, porque hay que tener todas esas precauciones, ¿no? Soluciones, pues, los signos de inestabilidad que alabemos, aquí vemos cambios de coloración abruptos, que es un signo bastante sencillo. Formaciones de complejos, por ejemplo, el metilparabén con la carboximetilcelulosa. Es bien común hacer suspensiones, soluciones. La CMC o la carboximetilcelulosa es translúcida, pero el metil y propilparabén, que son de los más utilizados, forma complejos y a veces esos complejos hacen que tengamos problemas con verlo translúcido, ¿verdad? Esa velocidad de disolución. Las degradaciones, que los vamos a ver como algunas reacciones oxidativas, catalíticas, y algunos factores también como la temperatura, la constante dieléctrica. A veces, pues en este caso, por el tipo de vidrio no hay mayor problema, pero cuando ya lo envasamos, dependiendo del tipo de vidrio, que también vamos a tener un capítulo de vidrios, muchos sueltan al seno de la solución, dependiendo inclusive del pH, parte de lo que son alcalinidad y componentes del mismo vidrio. Precauciones, entonces, esos signos de inestabilidad, aumentar o disminuir la velocidad de degradaciones de ese principio activo y algunos comunes que se van dando. Fotolíticas, que muchas veces no las tomamos en cuenta, pero muchas veces la luz
nos afecta obviamente a nuestra solución y en muchos casos, principalmente inyectables, productos que tienen complejo B, por ejemplo, la vitamina B12 que es de color rojo, pues la tenemos que cubrir para evitar estas reacciones que están en esta foto que pues ahí solo es a nivel de ejemplo, ¿verdad? Y algunos catalizadores, por ejemplo, a veces son muy sensibles, los tanques, pues algunos, o la presencia de iones de hierro, por ejemplo, metálicos, que básicamente catalizan y nos arruinan nuestro producto. Y así tenemos entonces algunos componentes que nos van, el oxígeno que de hecho pues estamos preparando, que pues no es un tanque cerrado, entonces a veces tenemos que utilizar atmósferas con nitrógeno o anhídrido carbónico. Todo esto pues es parte de lo que es esa visión que tenemos y que estamos pasando sobre lo que son las soluciones. Soluciones, por ejemplo, pues tenemos soluto en solvente, que así debería ser, extractivas, que son componentes naturales o vegetales, que hay un montón de productos pues que también hacemos el extracto y se estabilizan a través de investigación y desarrollo, que es parte, en el caso de la industria farmacéutica, eh, parte de ese departamento que es el que saca las formas farmacéuticas al mercado, ¿verdad? Y entonces ya tenemos ahí un montón de extractos propiamente como componentes vegetales. Hay un montón, pues Hedera, Helix, híjole, aquí podemos hablar un montón de productos, estoy mencionando uno. Luego, las pociones. Bueno, realmente aquí tenemos un problema porque, por ejemplo, José Hellman, que es el autor de la farmacotecnia, teoría y práctica, que está de texto, de hecho, pues, aunque ya no lo siguieron editando el libro, son 8 tomos. En Sudamérica hablan de pociones, que viene de potio o bebida. Entonces, nosotros decimos jarabes, pero no todo es jarabe, pues jarabe básicamente es azúcar y agua, pues, pero en ese caso algunos son, entonces ya decimos un jarabe sintéticos, pero empezamos a tener problemas en esas definiciones, pero realmente ellos ponen pociones porque que puede ser con edulcorantes o con azúcar, etcétera, para formar un jarabe, pero bueno, la forma como él lo describe, el doctor José Hellman, es como pociones. Las tisanas, cualquier pregunta, por favor, me dicen. Estoy ahí viendo el chat, ¿verdad? Que contienen un poquito del principio activo y se administran o se van tomando en grandes volúmenes. Quizás en Guatemala no se utilicen muchas de ellas, pero en otros países sí las utilizamos, pues muchas de los productos que se utilizan en la medicina natural, pues van de ese tipo, son pequeñas cantidades que se van utilizando de activos. Las limonadas, pues decimos, bueno, o sea, las tomo al mediodía, sí, por supuesto, pero también son refrescantes y se pueden utilizar, sí, me decía Virginia. Gracias. El Listerine, ¿qué viene a ser? Fíjese que en ese caso, fíjese que viene como gargarismos, que es esta que viene aquí abajo, pero esas sí llevan realmente, fíjese que bueno, de hecho mi compañera de promoción era la que estaba a cargo del Listerine cuando se hacía aquí en Guatemala, lo hacía la profa. Entonces, ellos fabricaban acá y como ahí lo que tienen son aceites, porque tienen sus aceites esenciales como olor, tienen, bueno, un montón de componentes. Entonces, y ahora pues que también le han quitado parte de la acción antes tenía mucho alcohol, entonces ese gargarismo alcohólico era muy fácil, entre comillas, pues para hacerlo y mantenerlo translúcido, porque el problema es que con poquito, con solo medio verlo, se pone de color opaco. Entonces, bueno, ahí ya viene la fórmula de ellos, pues que es una fórmula privada y patentada, pues, pero
esos empezaron a quitarle el alcohol porque había mucha irritación. A un principio estaba más fácil de hacerlo porque tenía mucho alcohol y entonces no se precipitaba o no se ponía turbio. Entonces, lo que hacen ahora es usar una serie de tensioactivos donde incorporan básicamente todos los componentes, el sabor, el olor y demás, y los componentes para bajar o disminuir esa carga bacteriana y ese malestar de irritación de la garganta. Y después que sacaron también, bueno, una compañera que sacó ingeniería farmacéutica en Corea, Gaby, que es farmacéutica guatemalteca, también ella, su tesis, y me acuerdo que lo vimos, era, hacía los sobrecitos para de Listerine, porque perdón la marca, pero eso fue lo que te comentó, que son sobrecitos que son sólidos y que van en la lengua. Entonces ella estaba a cargo en Corea de la investigación y en la planta, y pues yo tuve la oportunidad el día que pues, visité los laboratorios de ella, pues ella me invitó, pues de hecho teníamos años de no vernos y ella estaba a cargo de eso. Creo que está aquí en Guatemala. Si la localizo, me gustaría, vamos a decirle que nos dé una plática sobre estos productos. Los colutorios que mayor concentración, pues son mucho más fuertes y son los diferentes tipos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Están las duchas. No sé si con eso le aclaré, Virginia, perdón. O le dejé más Sí, dudas. gracias. Ok. Están las duchas que pues parte pues de con fines de limpieza, de asepsia, pero si se utilizan o por ejemplo en el caso de personas que llegan heridas, de personas que pues al final de lavar, agua, jabón, etcétera, etcétera, van esas duchas para una limpieza más profunda. Los enemas, que bueno, pues se utilizan con diferentes fines, bueno, aquí pusieron para infecciones rectales, pero realmente pueden contener o no, que también se utilizan con fines para, es decir, muestras o personas o niños, ante todo, que no logran una evacuación o que tienen un problema de algún tipo de intoxicación y demás, y entonces se utilizaban mucho las enemas. Antes se usaban también, y de hecho está muy de moda en algunos lugares, eh, hacer limpiezas intestinales, pero bueno, ahí es un problema porque se va también parte de la flora y demás. Pero bueno, aquí lo estamos hablando. Soluciones parenterales, oftálmicas, nasales, para oídos, aguas aromáticas como vehículos aromatizantes. Aquí no se utilizan mucho las aguas aromáticas, más sin embargo, solo pasamos a Tapachula y México utiliza muchísimo de todos estos productos. Pues acá nosotros tenemos la tendencia de todo lo que nos viene de Estados Unidos, más sin embargo, pues si vamos a México, ahí sí utilizan ellos y tienen pues sus propias farmacopeas herbolarias y demás que nosotros no tenemos. Es más, nosotros a veces como país, no estoy diciendo como farmacéuticos, no creemos en muchas de nuestras plantas y demás, ¿verdad? Luego, con alcohol, pues tenemos alcoholados, donde ya tenemos los principios activos disueltos, alcoholatos que le llaman cuando es una destilación de un vegetal que ya extraemos de ahí ese principio activo, alcoholutario o torium, que es una destilación con un vegetal fresco, y los espíritus, que son soluciones alcohólicos con esencias usualmente a cantidades menores a un 2%. Entonces son las formas como las vamos a encontrar. En Guatemala, como les digo, no se utiliza, pero no significa no verlo como tecnología, porque en Sudamérica se utiliza muchísimo. En el caso de México, en el caso de muchos otros países, hablábamos hace un ratito de Corea, Corea utiliza muchísimo todo lo que son productos naturales, ellos, la China, no digamos, entonces
por supuesto, ellos utilizan muchísimo estos productos. Algunas extractivas que son viejísimas, las infuso, pues, nosotros lo conocemos como infusiones, que son pues solventes o productos que se han obtenido en caliente, básicamente cocciones de coxo, donde también está solvente vegetal y llega a hervirse durante un buen tiempo. Extractos solventes vegetales en frío, tinturas que pues, ya son estandarizados y pues ya el principio activo ya tintura de belladona y otra serie de tinturas que por supuesto son productos que se utilizan en muchísimos países y aquí todavía pues se siguen utilizando, por supuesto, menos porque estamos con esa tendencia norteamericana. Dentro de jarabes tenemos entonces esas soluciones concentradas de azúcar. Están los jarabes simples, solo los estoy definiendo aquí porque igual pues asumo que no, si ya lo vieron pues pero igual, o si no lo vieron aquí lo estamos repasando. La USP pues pone como preservante pues en muchas legislaciones, la legislación chilena pues que prohíbe pues la utilización de algunos alcoholes en algunos preparados, pues principalmente lo que serían orales, jarabes medicados como formas farmacéuticas de precisión pediátrica, pero también están bien controlados, pues o en muchos países están prohibidos. Y bueno, algunos pues con el caso de lo que tiene mucho azúcar, pues las caries, pues que obviamente uno cuando toma café o cuando toma un jarabe debería de enjuagarse o cepillarse los dientes, pero normalmente no se utiliza y de igual manera para las personas que padecen de diabetes, ¿verdad? Que era lo último que estaba ahí. Algunas consideraciones, sacarosa en agua. Pues obviamente la sacarosa es un medio de cultivo y más en agua, estamos haciendo el medio, entonces tenemos que tener muchos cuidados porque si no se contamina rapidísimo. Vasos y recipientes limpios en el caso de prepararlos en los laboratorios de investigación y desarrollo, estamos hablando de esos como probetas y demás, y los vasos que se utilizan para la preparación, ¿verdad? Que son esas copas invertidas. Cuando está cercana a la saturación, pues que se nos precipita, o se va cristalizando el azúcar, concentraciones de 65%, ya ahí retardan ese crecimiento de microorganismos y por eso a veces vemos en algunos tipos de dulces que no crecen porque básicamente por diferentes mecanismos pues no van creciendo, pero una vez se empieza a diluir un poquitito empiezan los problemas de crecimiento microbiano o pues la lebulosa, las fermentaciones, los oscurecimientos de las soluciones, las precipitaciones, las ligas que se van viendo dentro de los mismos, ¿verdad? Y bueno, dentro de algunas cuestiones que tenemos que tener cuidado, pues está algunos son con calor, otros son en frío, la disolución debe ser completa. Cuando hay compatibles, pues no podemos utilizar pues calor, utilización pues como fluidos percolados y demás donde tenemos que tener los cuidados de esa cristalización. Bueno, aquí es un repasito así general, abrir la presentación que más trae de jarabes y demás, ¿verdad? Y bueno, el sorbitol que mencionan acá, que también lo utilizamos para evitar esa cristalización, ¿verdad? Algunos otros edulcorantes, pues, como el aspartame y otros, en algunos países también están controlados, en algunos están prohibidos, y tenemos que tener esos cuidados. Densidades promedio, que también más o menos tenemos que de 1.30 en promedio a 15 grados centígrados, que es esa densidad ideal como la vemos en esa foto de ese jarabe, que no es ni muy densa, que no sale, o que se van de una vez por cantidades muy grandes,
ni muy líquida que uno dice, híjole, esto es pura agua, dice la gente, pues, pero es la realidad. Y aquí tenemos, pues, obviamente algo que es bien importante, ¿sí? Que es el caso del edulcorantes. Aquí tenemos algunos edulcorantes, la sacarosa, la fructosa, la glucosa, sorbitol, la lactosa, la sacarina, el ciclamato, el aspartamo y otros, manitol, xilitol y otros, pues que se utilizan como edulcorantes. Entonces, el sabor dulce, valga la redundancia, porque a veces decimos, a veces probamos una limonada, ¿sí? El sabor lo da el limón, la dulzura lo da el edulcorante. Ah, sí, decimos, eso es básico, sí, porque yo puedo usar esta sacarosa, me va a dar esta dulzura. Si le agrego limón, vamos a tener ese sabor a limón edulcorado, porque el limón es ácido, sabemos el sabor que tiene. Pero si le pongo, por ejemplo, chocolate, vamos a tener un chocolate dulce. Pero si le voy bajando esta cantidad de sacarosa, sobre ese nivel de ejemplo, y que por favor se vaya ahí grabando, vamos a tener chocolates que ahora están muy de moda porque ya en la utilización de mucho azúcar la estamos evitando, pues a niveles pues de personas, a niveles casi que a nivel mundial. Entonces viene chocolate y dice 70% dark. Sí, va a tener menos cantidad de azúcar, 80% dark. Y si ahí llegamos al chocolate puro, si alguien se recuerda qué sabor tiene el chocolate, yo ya no me acuerdo. Oh, no han probado el sabor al chocolate. Amargo, sí. Si ustedes prueban el chocolate es amargo y al chocolate sin azúcar es sumamente amargo. El café tiene sabor a café, pero es amargo. Lo que le da la dulzura es el edulcorante. ¿Sí? Entonces ya tenemos saborizante, sabor a chocolate, sabor a café, que es el café, y el edulcorante que le da la dulzura. Aparte es el color y aparte es el aroma. Entonces tenemos muchas cosas que eso pues espero ya se los hayan dado en los otros cursos. Por ejemplo, el color, hay chocolate blanco, chocolate café. Me van a decir, ah, pero ¿y cómo hicieron? No es magia, ¿no? Pues sí, la cafeína, si me dicen ustedes, vamos a hacer una extracción de cafeína, la cafeína es de color café. No, me van a decir, no, licenciado, no. ¿De qué color es entonces? Les voy a decir, ah, es blanca. Sí, la cafeína es blanca, es de color blanco. Entonces, hay colorante. Está el principio activo, que en este caso sería la cafeína. Hay un olor, que es esa esencia al olor a café, ¿sí? Y está la dulzura. Estamos claritos en todo esto que estamos jugando ahorita con color, olor y dulzura, o alguien se me quedó atrás. Entonces ahí tenemos algunos jarabes que nos ponen como alternativos. Por ejemplo, la carboximetilcelulosa o CMC la vamos a utilizar como un viscosante. Ciclamato sódico, la sacarina sódica, los vamos a utilizar como edulcorantes y el agua purificada la vamos a utilizar para medio, hacer el medio que va a disolver la CMC o a dispersarla, el ciclamato, la sacarina más los activos. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? He tratado de ir despacio, explicándoles. Y bueno, vamos a tener aquí unos minutos de descanso y retornamos entonces en 15 minutos. Recording stopped.
Muy bien, ya retornamos. Recording in progress. Muy bien, estábamos platicando sobre básicamente lo subjetivo, entre comillas, de lo que son los edulcorantes, saborizantes, dudas, consultas, comentarios, angustias, les ponía yo antes. ¿No? Li- ¿Hay preguntas? Disculpe, es que me hubiera gustado preguntarle esto antes. Es sobre agregar alcohol en los jarabes, porque fíjese que nosotros como acabamos de hacer una readecuación pediátrica, ¿verdad? Sí, Entonces, nosotros escogimos la ibuprofeno, pero le hicimos la consulta a Sejimed y nos dijo que le hiciéramos elixir, y eso solo es alcohólico, ¿verdad? Todos esos son productos alcohólicos, pero ¿qué se podía hacer en este caso? sí, fíjese que lo que sucede es que en base al activo que me dio, quizás es la forma más económica y más fácil de hacerlo. En el caso de, sí se usa y pues, les comentaba que hay países donde pues tienen los productos que llevan alcohol están prácticamente no los permiten. Vamos a profundizar un poquitito más, pues, por ejemplo, hay muchas personas que padecen de alcoholismo, por decirlo así, y vamos a hablarlo al pan, pan y al vino, vino, entonces hay muchos alcoholes, muchos medicamentos que tienen mucho alcohol, se lo toman para la tos, para, bueno, qué sé yo, eh, y resulta ser que como son propensos, eh, resulta ser que después están con los deseos de probar bebidas alcohólicas. Hay muchas cuestiones que se han hablado y que por supuesto han cuestionado muchísimo el uso de alcoholes, pero sí se utilizan, pero como les digo yo, existen los problemas en el caso de niños, en el caso de personas que tienen problemas pues de que luego de tomar un jarabe resulta ser que están con los deseos de continuar probando alcohol. Hay sustitutos, pues por supuesto que no están a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, algunos etilenglicoles, propilenos y otros solventes no alcohólicos que, pues como el alcohol como tal, porque muchos de esos pues, son cadenas grandes, pero no tienen esa situación del alcohol como tal o algunos disolventes, tensioactivos, surfactantes y demás para consumo farmacéutico que disuelven ese compuesto, pues, ¿verdad? O cualquier otro, ¿verdad? Pero realmente para fines prácticos de algo que uno tenga en el momento, pues ahí están no, se sigue utilizando el alcohol. De hecho, para muchos extractos, pues se hacen a través de alcohol y posteriormente se elimina mucho del alcohol o casi todo y se obtiene ya la sustancia como tal. Pero como aquí se sigue utilizando y la verdad es que pues es el elemento más fácil, más económico y más a mano. El alcohol es una materia prima, el etanol, por ejemplo, que se produce en Guatemala. Ni siquiera es importado, pues aquí se produce como materia prima y bueno, pues es lo más fácil de hacerlo. Pues esa pues sería la justificación y por supuesto Sejimed tiene toda la información de medicamentos, pero el fabricar, pues ellos no son expertos en fabricación, dan las sugerencias que encuentran en los libros, que era lo que me decía uno de los profesores que teníamos, y bueno, yo cuando trabajé en la industria me decía el que estaba de gerente, que fue gerente de Abo. Yo ahorita les digo, ¿para qué sirve el acetaminofén? Que era el que él utilizaba. Y
le dábamos la respuesta, pero si les digo yo, fabríquenme un jarabe de acetaminofén, no lo tenemos la respuesta en ese momentito. O háganme una tableta de acetaminofén, no tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque sí podemos ir a internet y buscamos una tableta de acetaminofén, nos va a decir que tiene, pero si la hacemos, nos vamos a dar cuenta que no nos sale exactamente, pues no hay recetas como si entramos a YouTube y buscamos una receta para hacer, por ejemplo, un espagueti, por decir algo, un arroz. Vamos y más o menos encontramos y nos va a salir muy parecido. Podríamos mejorarlo o empeorarlo, bueno, pero ya ese ya es. Pero en general nos da una buena guía. Pero si ponemos fabricación de acetaminofén en tabletas, normalmente no va a ser, no nos va a salir exactamente igual y vamos a poder nosotros copiar todas las fórmulas que hay. Entonces hay una gran diferencia y eso es precisamente por lo que está tecnología farmacéutica, donde nosotros tenemos que investigar, encontrar la estabilidad, que tampoco nos la van a decir en YouTube, y hay muchas pruebas que tenemos que hacer como farmacéuticos. Respondiendo a su pregunta, por ejemplo, en el caso de alcohol en gel, y si quieren lo hacemos un día de estos que tengamos un poquitito de tiempo, jalamos o bajamos unos videos y vamos a criticarlos, vamos a decir, sí, aquí está tal cosa, tal otra, y empezamos a hacer los cálculos y empezamos a ver si salió el alcohol en gel, pero nos salió al 50%, y nosotros necesitamos al 70%. Sí, pero fíjese que aquí lo están fabricando y no usaron guantes, no usaron cofia, no usaron, híjole, un montón de cosas que como farmacéuticos sí tenemos la obligación de saberlas, aplicarlas como buenas prácticas de manufactura y demás. Entonces, en el caso de Segimed, por supuesto, nos sirve muchísimo a todos los farmacéuticos y nos da una guía, pues, pero a veces le preguntamos, por ejemplo, cómo fabricar y realmente pues nos dan lo que encuentran, pero ahí la respuesta es que tenemos que ir, ponernos la bata y hacerlo, porque no hay otra manera de poder, a menos de que ya tengamos la fórmula, una fórmula que ha sido probada, una fórmula que tengamos años o que nos pasaron la tecnología de otro país y demás, ¿verdad? Ese sería mi comentario. Buena pregunta. Muy bien. Aquí tenemos uno de las estelas, ¿verdad? Se me olvidó ponerle nombre y fecha. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Con la continuación de esta que estábamos. Básicamente, entonces estamos, parte 2 es lo mismo, pero a veces no da tiempo en un periodo, aunque aquí tenemos 2, y seguimos con lo que sería soluciones farmacéuticas. En este caso, tenemos que una solución farmacéutica, y esto sí lo vamos a encontrar en cualquier lado, va a estar formado por principio activo o por varios principios activos. Aquí por eso va la S. Vamos a tener el solvente o vamos a tener varios solventes. Vamos a tener un edulcorante, ya sabemos que son los edulcorantes, o varios, ¿verdad? Vamos a tener preservante, viscosante, saborizante y colorante, ¿verdad? Todo eso, y ahora ya me es más fácil decirlo después de los ejemplos que vimos, nos va a servir para hacer una solución farmacéutica. Ya sabemos los tipos que hay. Entonces, dentro de los principios activos, pues obviamente que es también parte que no nos va a decir, por ejemplo, YouTube, o por ejemplo, en el caso de, perdón, voy a tomar Acegimed, no lo tomen a mal, ni mucho menos, yo. Pero, por ejemplo, nos va a pasar lo que tiene la literatura, pero también ellos asumen que nosotros ya llevamos, por ejemplo, control de medicamentos o análisis aplicado, como es el departamento donde está la licenciada Julita, la licenciada Eileen, donde vamos a ver la identidad, la pureza, las farmacopeas,
donde hemos manejado también en química medicinal lo que son los vehículos y demás. Entonces, se da una respuesta y solo asumen. ¿Me permiten un segundito que tengo una llamada de... Mil disculpas. Entonces, todo eso, pues, asumimos que ya lo tenemos. Entonces, a veces se da la respuesta, pero porque se asume que está todo esto, es lo que les decía de YouTube. Bueno, ahí muchas gentes lo hacen y no son farmacéuticos, pues, ni son productos que muchas veces debiéramos yo no podría poner en YouTube cómo hacer jarabe de acetaminofén, porque no lo podemos hacer en la casa. En la casa no tenemos las buenas prácticas de manufactura, no tenemos todas las condiciones ideales para poder hacer esa investigación. Aclarando eso, vamos a tener también preservantes. Por supuesto que aquí ya depende el que nosotros elijamos, si no prácticamente solo habría una fórmula. Voy a seguir con acetaminofén. Solo habría una fórmula de jarabe de acetaminofén. No existirían ni varias, ni existirían diferencias, ni existirían diferentes casas comerciales, ni podríamos importar porque solo existe una. ¿Y por qué hay variedades? Pues hay variedades porque hay acetaminofén con sabor a fresa, a chocolate, a naranja, qué sé yo. Cada uno de los saborizantes que nosotros estamos agregando, ¿sí?, hace que tengamos que hacer un estudio en investigación y desarrollo, hacerle el desarrollo de una formulación. Esa formulación debe de ser estable y por eso nosotros tenemos esa arte, por eso existen las maestrías en artes y maestrías en ciencias. Vamos a tener toda esa maestría en artes para poder diseñar cuestiones farmacéuticas que sean con esa elegancia farmacéutica. No sé si me explico, pero aquí les estoy dando esos datos y por favor ustedes o quitan el micrófono, levantan el micrófono o me lo ponen en chat. Entonces aquí yo puedo hacer y puedo elegir los preservantes. Si el pH de mi jarabe va a ser ácido, yo tengo muchos preservantes que elegir. Si no, solo existiría metil y propilparabén. ¿Y ya para qué voy a estudiar el resto si ya existen? Pero depende del uso, el tipo. Hay muchas cosas que nosotros utilizamos como ese periodo de uso en cuanto a el producto que nosotros estamos diseñando, no tóxico, compatible con otros componentes. Está de moda ahora sin color, sin olor, sin sabor. Se han presentado casos, dice acá, que al momento de elegir un sabor especial como excipiente interfieren o afecte el principio activo. Sí, de hecho nos lo piden como estudio de estabilidad porque resulta ser que recuérdense que aquí me están hablando me hablan de sabores. Por ejemplo, hay saborizantes, recuérdense que está el sabor está con un olor y el edulcorante, y entonces resulta ser que se precipita y en lugar de tener una solución vamos a tener un producto acuoso, una forma farmacéutica líquida, opaca, que va a ser no translúcida. En ese caso ya no es una solución verdadera. Entonces tendríamos que aplicarle o agregarle algún tipo de tensioactivo y a eso implica mayores estudios, implica mayor gasto. Es como hacer una loción. Hay muchas lociones, pero por supuesto todos los elementos que constituyen una loción que va al mercado y que está patentada, pues es muy estable. Por otro lado, aquí están los saborizantes, ¿verdad? Normalmente se llaman estos saborizantes con los edulcorantes y con el olor el corazón de las soluciones, ¿verdad? Porque ya depende de la persona y es un tanto subjetivo, pero para fines de investigación sí nos puede afectar.
Por ejemplo, aquí vemos pues algunos frutos donde logramos, logramos detectar los sabores amargos, ácidos, agrios, salados, dulces, etcétera, dentro de lo que sería el paladar. Hay personas que tienen muy buen paladar, hay personas que logran esa captación, hay catadores, de hecho, hay personas que tienen su sentido del olfato muy desarrollado y bueno, pueden detectar y en el caso de lociones, por ejemplo, hay personas que se dedican a ese control de calidad. En el caso del café, hay personas que tienen desarrolladas esas papilas de sabor, y ellos dicen este es amargo, es ácido, es de tal región, es de tal otra región, está, híjole, todos los sabores que uno a veces ni los detecta. Entonces sí, esa es la respuesta que le tenemos ahí a Pablo. También están los colorantes, porque recuérdense que le vamos a agregar colores y para ello tenemos un pantón. En Europa, por ejemplo, son las denominaciones E. Para nosotros, que lo que nos viene de Estados Unidos son FDIC o FIC de la FDA, y tenemos entonces estos pantones para los colores. De hecho, yo podría poner la anterior, podría ser esto con más rojo o menos rojo, y eso va en función de ese pantone y en función de lo que nosotros estamos desarrollando de esos colorantes. Eso nosotros lo hacemos, pero por supuesto, esos colorantes también, por ejemplo, de Estados Unidos hay un montón de colorantes que no están permitidos. Y entonces si nos descubren, por ejemplo, ellos detectan dentro de un colorante que nosotros compramos a una distribuidora y esa distribuidora solo nos dice color rojo FDIC, pero el que sea FDIC y color rojo no significa que no le agregaron colorantes que son prohibidos en Estados Unidos y que no son prohibidos en Guatemala. Entonces, cuando entran, hacen un análisis y nos dicen, disculpe, aquí está usando tal colorante que está prohibido en Estados Unidos. Brillant Black, número tal, 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 y pum, salen de Estados Unidos. Los viscosantes, pues que obviamente mejoran esa presentación, esa textura, enmascaran sabores, porque cuando pasan a través de la lengua, como es viscoso, no tienen mucho contacto con el paladar y sigue de largo, pues todo eso lo tiene que hacer el farmacéutico cuando está formulando en investigación y desarrollo, pues no es, por eso les decía yo, no es solamente de sacar una fórmula y copiarla, pues no es así, pues no deben de formar complejos y hay muchos viscosantes, desde la PPP, polivinilpirrolidona, la CMC, carboximetilcelulosa, la metilcelulosa, gomas y otro montón de viscosantes que nosotros vamos probando. Y a veces, como farmacéuticos, nos dicen, mire, yo voy a utilizar, por ejemplo, la PVP, y me van a decir, sí, sale muy caro el jarabe, quiero que usen una más barata, y entonces ya me voy buscando otras que son más económicas. Pero eso es investigación y desarrollo. Y ya con esas pruebas económicas empiezo a probar estabilidad. Aquí hay una pregunta, dice, de eso están formadas las cápsulas de gelatina blanda. La gelatina blanda, la caparazón, que vamos a tener un capítulo, por supuesto, está hecho de gelatina. Hay dos tipos de gelatina, gelatina tipo A y gelatina tipo B. Una es por hidrólisis ácida y otra es por hidrólisis alcalina. Y entonces la gelatina ya es la que forma esa cápsula o ese envase primario, le vamos a decir, que contiene el medicamento. Entonces, están hechos de gelatina, pero también podemos utilizar algunas variedades de gelatinas como viscosantes. El problema es que tienen cierta tixotropía, y eso pues a veces nos afecta dentro de que se va rompiendo, o a veces es muy inestable en el caso de gelatina. Cuando hablemos de gelatinas vamos a entrar al detalle de esos temas. Y bueno, vías de administración, tenemos la velocidad del vaciado gástrico. Aquí sí es una biodisponibilidad en vivo, en tiempo, en velocidad. La forma farmacéutica es
líquida es excelente, la motilidad intestinal va a dar una alta velocidad también, todos están en velocidad en el momento. Pero aquí tenemos ya en magnitud, que es la presencia de alimentos. Pero como va líquido, rodea también a esos alimentos y también está en magnitud esa biodisponibilidad en base a otros medicamentos. Esto lo tomo acá porque lo vieron, pues, o lo van a ver en otros cursos. Yo, pues, esta parte no la desarrollamos, pero es para recordarles. Los fármacos se absorben en intestino delgado y todo lo que van a ver de absorción y la gran superficie que tiene, el flujo sanguíneo, la presencia de tensioactivos como la bilis y los transportes activos que se van dando a pesar de que son soluciones. Vamos a tener las duchas, que son otras formas farmacéuticas de soluciones. Hay duchas oculares, faríngeas, nasales, vaginales, etcétera. Y son los tipos de soluciones que nosotros preparamos como farmacéuticos y que llevan todo lo que les había dicho de investigación. También vamos a tener, por ejemplo, algunas acuosas que van a tener polvos, cápsulas o comprimidos que se disuelven. La forma farmacéutica va a ser así, pero al final va a quedar una disolución como lo vemos en esta probeta. La forma farmacéutica puede ser sólido o polvo, pero va en una tableta. De hecho, cápsulas que se disuelven en tinas, en baños, en duchas y demás. Enemas que ya habíamos hablado, que a veces muchos vienen para preparar y pues algunos son, pues, van a tener para algún tipo de parásitos, algunos son sedantes, algunos son con hidrocortisona, prednisona, etcétera, que son tipos de soluciones que también vamos preparando y a veces cuando los hacemos concentrados o en polvos, pues nos evitamos esa degradación que tienen las soluciones acuosas. Soluciones también como los gargarismos que habíamos platicado, pues el Listerine, pues que se hace a través de la garganta, ¿sí? Algunos como los colutorios, desodorantes refrescantes, que van a servir para algunos tipos de enjaues, por decirlo así, con cierta vigorosidad, fuerza que se hace dentro de la boca. Algunos son solamente, dicen los dentistas, por favor no vaya a hacer un gargarismo o una fuerza, sino que solo aplicarlos y dejarlos ahí a la hora de eliminarlos, pues hacerlos suavemente. Algunas soluciones nasales, algunos rocillos, algunas sprayados que ahora ya pues ya no utilizamos propiamente gases, sino que ya el envase es el que lanza esas soluciones isotónicas, algunos para las mucosas cuando se padecen de alergias, algunas son para hidratar, por ejemplo, que son con solución salina, etcétera, ¿verdad? Que son estas que se mencionan acá. Algunas óticas para los oídos, que por supuesto está también con benzocaína, algunos antibióticos, antiinflamatorios, cortisona, que también se da en veterinaria, que también las hacemos nosotros. Algunas aromáticas, color, sabor semejante al de alguna sustancia y pues, que también se utilizan en lo que son productos farmacéuticos. Algunas aguas aromáticas que están de moda. Algunos colodiones que se van aplicando para proteger y algunos con ácido salicílico que van a servir para quitar algunas pues pequeños problemas, a veces algunos tipos de quistes y demás que se va quitando ahí, verrugas, soluciones no acuosas, pero que también son soluciones, pues si son soluciones aceitosas, todas oleosas son soluciones, ¿verdad? Desde el punto de vista soluto, solvente y que son verdaderas soluciones. De aquí, pues, algunos ejemplos, pues, este solo es un ejemplo aquí para la bronquitis que lo tienen en algunos elixires. Ahí sí que las incompatibilidades que podamos tener en algunos tipos de
sales inorgánicos, y bueno, habíamos hablado de soluciones que se presentan en países asiáticos. Los elixires que, bueno, herbolarios, y aquí hablan de herbolario elixir, donde tienen un montón de productos. Y cuando me ha tocado que salir de trabajo, bueno, a otros lugares, pues siempre que veo algo así, yo entro, pues como farmacéutico, no puedo evitar el ir a ver qué tienen productos naturales, herbolarias y demás. Algunos glicerinados que habíamos platicado, les pongo estos ejemplos, y algunas inhalaciones que también se hacen con administración nasal. De hecho, muchos que están con problemas de bronquios, alergias y demás, pues se aplican, ya sea con mascarillas, con dosificadores, etcétera, este tipo de soluciones en forma gaseosa, ¿verdad? Y inhalantes que también, pues, se utilizan bastante seguido. Igual hay otros en cosméticos que también son para la piel, que son calientes, ablandan la piel y hacen una limpieza. Otros son en frío, ¿verdad? Híjole, hay muchísimo que hablar de alimentos, espíritus que me habían mencionado ustedes, alcohólicos, y pues las soluciones que habíamos hablado, soluciones no acuosas. Bueno, aquí empiezan desde el aguardiente, whisky y demás, que también hay muchos farmacéuticos. Ustedes ven tecnología de alimentos y demás, y pues obviamente estos pues están presentes. Aquí hay algunos extractos con café, algunas lociones, que también la parte de cosméticos que la damos más adelante, los extractos, tinturas. Bueno, ahora está muy de moda el extracto de cannabis, concentrados, que son viejísimos en gotas. La aromoterapia, pues, que por supuesto, pues, está ahora muy de moda, y químico farmacéutico, dice la Organización Mundial de la Salud, experto en medicamentos y cosméticos. Esto yo lo dije en una plática que tuve, pero se los quise traer acá. Y bueno, esta también, ¿verdad? Que ahora ya está también para mascotas, que viene también una terapia de aceites esenciales y demás que se utilizan, que está muy de moda. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Con esto entonces terminamos las clases del día de hoy. Recording stopped. Que tengan muy buena tarde entonces. Feliz tarde. Gracias.